Digámosle al Señor, y de noche cantaremos celebrando su poder. Estamos celebrando el poder de nuestro Dios. Así que, hermanos, usemos nuestras palmas, usemos nuestras manos. Mire, esto no suena muy duro, se oyen muy lindas sus voces, y ese es el mejor instrumento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nuestra voz. Cantémosle al Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz oirá, el poder vendrá al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz oirá, el poder vendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con su Biblia a la casa del Señor. Celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel. Él es poderoso de Israel. Tu voz oirá, el poder vendrá al poderoso de Israel. Los oídos de nosotros oirán, el coco saltará con el alma lanzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, el poder vendrá al poderoso de Israel. Toda la noche triunfará, cantando la
bendiga, Mario. Yes. De Hebreos, libro de Hebreos, capítulo número 12, su versículo 1 al 3. Tenemos en esta hora de la noche, vamos a estar hablando con la ayuda del Señor bajo el tema puestos los ojos en Jesucristo. Leemos su bendita palabra tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, creo que cada uno de nosotros puede entender que todo libro que podamos encontrar sobre esta tierra tiene su autor o sus autores, en ciertos casos son varios, pero así también cada uno de nosotros entiende que el autor de este libro que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra divina, tiene un solo autor y es Jehová de los ejércitos. Si bien es cierto, su palabra fue escrita por muchos autores, pero nos dice en una de las cartas de Timoteo que toda la palabra es inspirada por el Señor. Él ha sido el autor principal, el cual utilizó a siervos diferentes para que este libro fuese escrito, a fin de que cada uno de nosotros en estos postreros días tengamos tan accesible el poder venir a su palabra y ya no sea en pergaminos. Pero bien, entendiendo esto, que es el Señor quien habla a nuestras vidas, que es el Señor hablando a su bendito pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es primeramente para aquellos que han creído en Él. Porque si usted no ha creído en el Señor Dios Todopoderoso, pues no encontrará sabor a esta palabra, no le encontrará un deleite. Mas si usted ha creído en verdad en nuestro Señor Jesucristo y que ha sido enviado por Dios el Padre, entonces sí tendremos nosotros un gozo al encontrarnos en la palabra. Veamos entonces qué nos dice la Escritura. Mire qué precioso cómo comienza este capítulo número 12, que nos dice, por tanto. Y es muy interesante, ya son para mí en lo personal 3 oportunidades donde puedo yo notar esta singular palabra o esta forma muy peculiar de iniciar un capítulo o una porción de textos, pero cuando nos dice por tanto la palabra del Señor, solo nos está comprometiendo a ver un poquito más allá de nuestros ojos. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor entendimiento, para que tengamos un mejor comprendimiento de su palabra. Porque nos dice la Escritura, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mire qué precioso cómo llama la Escritura. Nosotros podemos decir que el hombre por naturaleza teme iniciar cualquier obra. El hombre teme iniciar cualquier obra en su vida, sea un trabajo, sea un negocio, alguna actividad. El hombre teme y se pregunta, ¿cómo haré? ¿Cómo se hará esto? Si sucede esto, ¿qué acontecerá? ¿Qué decisión debo de tomar? Pero cuando se encuentra usted por ahí a alguien que ya pasó algo similar, cuando usted se encuentra por ahí a alguien que le dice, a mí me ha sucedido lo mismo, y comienza usted a entablar relación y a darse cuenta que son más las personas que se han sentido igual que usted, entonces nosotros encontramos cierto valor para iniciar aquella obra. Eso es lo que nos quiere hacer ver la palabra del Señor cuando nos dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos testigos? ¿Cuáles son estos testigos y cuál es su fin? La palabra del Señor es muy clara. Nosotros, si vemos más atrás, siempre en Hebreos, desde el capítulo 11, nos habla de la fe. Y nos comienza diciendo qué es la fe.
Cada uno de nosotros puede decir, bueno, yo creo que esto es fe, pero veamos a la luz de la palabra, veamos en la palabra de Jehová qué es fe. Su escritura lo dice muy claramente. Mira, allí más atrás, capítulo 11, verso 1, su palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición muy clara para que no estemos dando tantas vueltas al asunto. Pero luego de ahí es que nos comienza a mencionar a cada uno de esos testigos que dice la palabra, por la fe hicieron muchas cosas. Veamos alguno de ellos. Mire qué precioso cómo comienza la escritura. Dice la palabra del Señor 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bendito sea el nombre del Señor. Que encontramos a un primer testigo de muchos que nos menciona la escritura, de muchos que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Veamos otro más en el verso 7, de los más sobresalientes podemos decir. La palabra del Señor dice 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros creo que ya hemos aprendido mucho acerca de lo que le fue encomendado a Noé. Y mire qué terrible, porque así como pudiesen haber dicho de Noé en sus tiempos acerca de que era alguien completamente loco, haciendo un arca grande y dando a conocer que iba a haber un gran diluvio, que toda esa tierra iba a ser destruida. ¿Quién iba a creer semejante cosa? Si la escritura dice muy claramente que anunciaba cosas que aún no se veían. ¿Cuántos de los que están aquí han sido tenidos por locos en medio de sus mismas familias, en medio de sus mismas casas? ¿Por qué? Por anunciar el nombre de Jesús, por anunciar que en Él hay el que es salvación y vida eterna. ¿Cómo es tomado? Usted es tomado como un loco, como alguien que ha perdido la cordura, como alguien que se ha desviado del razonamiento humano. Pero la escritura es muy clara cuando nos dice, por la fe hicieron esto. ¿Por cuál fe? La fe que es en el Señor. Porque el mundo tiene un concepto y su definición de fe, pero nosotros no podemos acomodarnos a la fe que el mundo quiere establecer, sino que debemos ver en la palabra del Señor qué es lo que Él dice en su bendita escritura. Entonces, ¿qué dice de Noé? Por la fe, cuando fue advertido, oiga bien, cuando fue advertido, comenzó a hacer lo que se le encomendó. ¿Cuántos de nosotros dejamos pasar por alto las advertencias del Señor y hasta que ya es demasiado tarde queremos nosotros enmendar las cosas? Mire qué precioso y qué testimonio más grande y qué testigo más grande podemos ver en la persona de Noé. ¿Por qué? Porque dice la escritura que cuando fue advertido, preparó el arca en que su casa se salvase. Mire qué precioso. Podemos nosotros quizás incluso preguntarnos, bueno, ¿será que Noé no dudó acerca de lo que Dios le estaba hablando, de que iba a destruir la tierra con ese diluvio? Ciertamente creeríamos que no. ¿Por qué? Porque vemos la diligencia de este hombre. Vemos la diligencia que no tardó, no demoró. Fue advertido y ciertamente hizo lo que se le había encomendado hacer. Entonces vemos a Abel, vemos a Noé. Dice la escritura también acerca de quién, acerca de Abraham. En el 11:17 su escritura dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Nosotros también conocemos esa parte. Miren qué terrible, aquel que estaba esperando recibir esa promesa, aquel que estaba esperando engendrar y tener de ese hijo descendencia, luego después se le pide que ofrezca a su hijo, y vemos a un hombre que no dudó en ningún momento en preguntarle al Señor, ¿por qué me pides esto? O pídeme otra cosa, sino que dice la palabra que creía que Dios era todopoderoso incluso para dar vida a y resucitar a quien, a su hijo. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa, porque era en quien habían sido dadas muchas promesas de que él iba a ser de una gran estirpe. Entonces, ¿qué dice la palabra? Estos son algunos de los testigos que tenemos nosotros, por los cuales podemos ver cómo el Señor
operó en ellos y cómo el poder de la fe se ve en ellos. Avancemos siempre en el 11, pero en el 11:23 la palabra nos habla acerca de Moisés. Mire, otro que tenemos nosotros muy presente. Quizás si nosotros ponemos a buscarnos personajes bíblicos nos haría falta un poco de memoria para poder enumerar a muchos, pero algunos los tenemos muy presentes, y aún el hombre que no conoce de la palabra del Señor ha oído de Abraham, ha oído de Noé, ha oído de Moisés. ¿Qué dice 11:23 de Hebreos? Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Oiga, el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Pero por qué hicieron esto? Por la fe. Esto no es porque ellos eran más grandes que los que estaban en su tiempo, no, era por la fe. Mire qué preciosa la palabra del Señor. El verso 32 dice la palabra: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. La palabra del Señor en todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla de aquellos que hicieron grandes proezas por la fe. Y aún el mismo autor dice: faltaría tiempo para enumerar a todos aquellos que hicieron grandes proezas por la fe. Faltaría tiempo para enumerar a los jueces, faltaría tiempo para enumerar a los profetas, a todos aquellos que hicieron grandes cosas por la fe. Pero ¿qué se vuelven todos estos para nosotros? ¿Qué bien o qué provecho obtenemos nosotros de todos estos? Alguien puede decir: bueno, son personas muertas, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué puedo aprender de ellos? Mas el mismo Señor dice que Jesucristo dijo que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces veamos, la palabra del Señor nos da a todos y cada uno de estos testigos con el único propósito de que, dice por 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nos presenta a los testigos, nos muestra qué hicieron estos hombres por la fe, que fueron capaces de obtener, que fueron capaces de lograr. ¿Por qué? Por la fe. Ahora la palabra nos compromete a usted y a mí a de que sigamos un poco más adelante. ¿En qué sentido? La Escritura dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora sí dice una cosa muy importante. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso. La palabra del Señor Jesucristo mismo dice que vengan a Él los que están como cansados y cargados, y Él los hará descansar. Mire qué preciosa la palabra del Señor. Cuando usted busca ese descanso, cuando se siente que ya no puede, cuando usted siente que es por demás que se siga esforzando en alguna cosa, porque ya sus fuerzas no le dan, porque ya su capacidad ya no es la misma, que hace usted? Toma un descanso. ¿Por qué? Porque siente algo pesado sobre su vida, porque siente algo que le está oprimiendo sobre su vida. Pero el Señor nos hace ver en su palabra que mirando nosotros que tenemos a todos estos testigos, dice la palabra, como una nube tan grande, nos despojemos de todo peso. Pero preguntémonos, ¿será posible que nosotros podamos despojarnos en verdad de algún peso? ¿Será en verdad que incluso nosotros podamos mirar en nuestras vidas que estamos cargados, que estamos abatidos o estamos afligidos? Ciertamente el hombre no lo puede concebir de esa manera. Ciertamente el hombre es incapaz de poder reconocer que necesita el que ayuda, que necesita el que descanso, que necesita que le despojen de su carga. Nosotros podemos ver quizás en tiempos antiguos cómo era muy común ver cómo los trabajadores de las fincas iban a esa recolección de cultivos. Quizás algunos, nuestros padres, familiares o abuelos han contado cómo tenían que cargar aquellos grandes sacos de maíz
de café. Imagínense cargar un quintal. Nosotros a veces no podemos ni echarnos el tambo de gas al lomo, y estos hombres se ponían hasta 2 quintales. Y puedo decir por experiencia acerca de mi padre, que es un hombre un poco terco cuando se trata en cuestión de fuerza. Y él una vez se pone algún bulto, dicen, va sin parar hasta su lugar. Pero cuando en verdad el hombre ya no puede con aquella carga, ¿qué hace? Busca un lugar donde descansar, busca un lugar donde despojarse de su carga, para tomar aliento y seguir, para llegar hasta su destino. Pero eso es algo en lo natural. Pero el hombre no puede despojarse de un peso muy grande. ¿De cuál? Del peso del pecado. Eso es imposible que el hombre pueda decir, es necesario que yo me despoje de este peso. ¿Por qué? Porque si reconoce que necesita despojarse de este peso, eso significaría que está viendo a Jesucristo y lo está viendo en la cruz. Y el hombre le cuesta mirar a Jesucristo. Y el hombre le cuesta humillarse delante de Jesús y buscar en Él el ¿qué? Un consuelo, buscar en Él un refugio. Pero la palabra nos muestra a estos testigos. La palabra nos dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que viendo lo que ellos hicieron por la fe, nosotros hagamos una cosa, el ¿qué? Que nos despojemos. Ahora bien, entonces nosotros podemos ver que la Escritura nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y luego que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire qué precioso cuando usted y yo vemos en la palabra del Señor, y únicamente en la palabra del Señor, los testigos, el testimonio, lo que se dice de Jesucristo, nosotros podemos ver que nos es necesario despojarnos ¿de qué? De un peso muy grande, que es el peso del pecado. ¿O quién de los que están aquí presentes puede decir, yo solito me despojé del peso del pecado que había sobre mi vida? ¿Quién de los que están aquí presentes puede levantar su mano y decir, yo me despojé yo solo, fui mi propio libertador? Ninguno de nosotros puede decir eso. Estamos aquí porque hemos reconocido que hay alguien mucho mayor que nosotros, que nos ha dado esa libertad, y ese es Jesucristo, y lo ha hecho no por méritos nuestros, sino que lo ha hecho por gracia y misericordia, no por algo que usted y yo merecíamos. Mire qué precioso que nosotros íbamos cargados del peso del pecado y ni siquiera considerábamos despojarnos de ese peso, mas Jesucristo sale al encuentro nuestro, y ¿qué hace? Nos despoja de este peso. Pero nosotros, viendo a la luz de la palabra, estos testigos fieles, estos testigos que es una nube grande para nosotros, debemos así también ver que nos es necesario diariamente despojarnos. Porque esto no es que Dios perdonó ya mis pecados y yo nunca voy a pecar. Esto no es que Jesucristo me ha limpiado, ha perdonado mis pecados en la cruz del Calvario y me ha cubierto con su sangre preciosa, y de aquí para adelante soy santo. La palabra me llama santo. ¿Por qué? Porque dice, como yo soy santo, sed santos vosotros también. Pero no quiere decir que no voy a cometer falta o pecado alguno, sino que la Escritura dice que si alguno dice que no tiene pecado, la verdad no está en él, y le hace a Dios ¿cómo? Le hace a Dios mentiroso. Y no creo que a esta altura estemos pensando que Dios es mentiroso en alguna manera, porque si fuera mentiroso, hace ya ratos usted y yo hubiésemos sido arrancados y borrados del libro de la vida. Pero ¿qué dice la palabra? Despojémonos de todo peso. ¿Y qué? Y del pecado que nos asedia. Mire, del peso del pecado, y mire qué terrible, porque dice que nos asedia. La palabra del Señor en el libro de los Proverbios nos dice, ¿quién es el que podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Lo volvemos a recalcar, no hay ni siquiera uno. Pero ahí está la pregunta, por si alguien se siente demasiado valiente, pero ¿quién será en verdad el que pueda levantarse y decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? ¿Quién hay que pueda decir esas palabras y adjudicárselas a sí mismo? No hay ninguno. Pero ¿qué nos dice la palabra?
considerando a estos testigos, hagamos una cosa: despojémonos. Porque cuando vemos a los testigos, porque cuando vemos lo que estos hicieron por la fe, nosotros podemos ahora despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: sí, el pecado me asedia? ¿Cuántos de nosotros podemos decir en verdad: sí, yo constantemente, diariamente tengo una lucha constante en la cual a veces siento que soy vencido y en las cuales a veces siento que soy indigno de recibir salvación en Cristo Jesús? Pero que dice la palabra: no, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despójese de ese peso y del pecado que lo asedia. Porque el pecado, el que hace, lo busca. El pecado lo asedia. El pecado le tiende trampa, le tiende lazo para que usted caiga, para que usted se sienta una vez más como oprimido, esclavizado de ese pecado. Y dejémoslo en pecado, porque cada uno puede hacerse esa propia examinación y decir: bueno, yo sé que en esto yo estoy fallando. Yo sé que esto es pecado delante de Jehová y que en verdad necesito la ayuda del Señor. Necesito en verdad ser despojado de este peso. Necesito en verdad ser librado de este pecado que me asedia. Pero cuando lo vemos, cuando lo entendemos, cuando miramos la palabra del Señor. Porque si no vemos la palabra, pues estaremos como ciegos y no vamos a ver nada y mucho menos vamos a entender algo. Pero cuando vamos a la palabra bendita, su palabra divina, entonces el que hace, el Señor abre nuestro entendimiento. El Señor limpia nuestros pensamientos. El Padre endereza toda senda torcida y nos afirma en sus caminos de justicia, para que nosotros, por medio de la palabra, nos despojemos de ese peso y del pecado que nos está asediando. Como lo decimos, ¿podrá alguien en verdad decir: no, a mí no me asedia ningún pecado? No, estoy en un grado tan alto que no tengo problema con eso, que no tengo ningún problema, no necesito despojarme de nada. Claro que no es así. Necesitamos en verdad despojarnos de todo eso. ¿Despojarnos de qué? Del pecado. Y luego que nos hayamos despojado, dice que corramos la carrera. Ahora bien, veamos lo que dice Efesios en su capítulo 4. Efesios 4:22. Mire la palabra de qué nos está diciendo, a qué nos está haciendo referencia, el qué. Que nos despojemos. Dice la palabra del Señor. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice su palabra? Despójense de qué? Del viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa caída que tenemos desde un inicio. ¿Qué dice el Señor? Que nos despojemos. Pero ¿cómo nos vamos a despojar si no vemos a su Cordero, si no vemos a Jesucristo? Será imposible, pero la palabra es muy clara en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Alguien puede en verdad decir: no ha habido ningún cambio en mi vida? Creo que no. Todos hemos tenido y ha procedido un cambio en nuestras vidas, porque de otra manera haríamos o invalidaríamos la palabra y el sacrificio del Señor en nuestras propias vidas personales. Pero ninguno de nosotros puede decir: no, es que no ha habido ningún cambio. Claro que sí, porque aunque usted sigue pecando, ahora aborrece el pecado. No creo que ame el pecado. No creo que si peca se deleite en él y quiera una vez más correr a hacer lo mismo. Creo que lo aborrece, porque así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque le ha sido dada una naturaleza nueva, la de Jesucristo el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que en cuanto a la pasada manera de vivir, se despoje del viejo hombre. Porque es el viejo hombre el que está, como dice, viciado a los deseos engañosos. A los deseos engañosos. O alguien podrá decir: no, fíjese que
este pecado que yo tengo no es tan grave. No, es que ese es el pecado, lo engaña al hombre, le hace creer que su condición no es tan mala, que hay otros peor que él no necesita a Jesucristo, que él no necesita la verdad, que él no necesita ser librado, que él no necesita ¿qué? Ser despojado. Pero la palabra dice muy claramente en cuanto a la pasada manera de vivir. Pero ¿a quién se lo dice? Se lo está diciendo a su pueblo, me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a usted. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense ya. O sea, olviden ya esa manera de vivir que teníamos antes. Dejémosla atrás. Ese es el peso y el pecado que nos asedia. Porque cuántas veces no nuestra propia conciencia nos acusa. ¿Cuántas veces no nuestra propia conciencia nos hace como sentir que somos el qué? Inmerecedores. Que sería mejor el qué? Padecer y perecer en nuestro pecado. Morir, ¿porque qué? Porque nos sentimos indignos. Pero esa es el que la pasada manera de vivir, de la cual la palabra dice, despójense. Pero, ¿quién se va a despojar? Yo, a la luz de la palabra, con la ayuda del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y miren, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra del Señor también nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. ¿Cómo va a vencer usted? Pues llevando esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque si la naturaleza de Jesucristo mora en usted, como creo que mora, debemos de ser obedientes como lo fue el Hijo. ¿O acaso olvidaremos que Jesucristo en el Getsemaní, el que estaba pidiendo y de qué manera oraba al Padre? Que si fuera posible pasara de él el que, esa copa. Pero que dijo, mas no sea como yo quiero, sino tu voluntad. ¿Qué era? Era obediente. Así también nosotros debemos el que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, para que haciendo eso nos estemos el que despojando de todo peso y de pecado que nos asedia. Y luego dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es el que ha hecho y quién es el que nos ha dotado de una nueva naturaleza para hacernos una nueva criatura? Ha sido Dios en la persona de Jesucristo. La palabra dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice su palabra? Si alguno está en Cristo, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. ¿Y qué va a suceder? Pues que nos vamos a estar vistiendo de ese nuevo hombre, del nuevo hombre que es creado por la naturaleza de Jesucristo. Su palabra nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Usted cree a esa palabra? Claro que la creemos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos sí que Dios está obrando, pero incluso nosotros mismos podemos decir, pero estoy tan lejos de poder ser agradable al Señor, porque yo mismo consiento, yo mismo veo que hay cosas en mí que son completamente desagradables. Pero que dice la palabra, despójese de ese viejo hombre y vístase del nuevo hombre, del que es en Jesucristo, ya no del viejo que está viciado a los deseos engañosos, sino al nuevo hombre, dice, en el espíritu. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire qué preciosa la palabra. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad, cosas de las cuales antes del Señor son completamente extrañas para nosotros. Justicia y verdad, misericordia, cosas de las cuales completamente son ignoradas por el hombre hasta que no mira a Jesucristo. Y que Él ha pagado la culpa de su pecado. Eso nos dice Efesios. Veamos lo que dice la palabra en Colosenses. Libro de Colosenses. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 3, verso 5. La palabra del Señor dice, mira, y dice, la vida antigua y la nueva. ¿Qué dice la palabra en Hebreos? Teniendo
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué nos muestra el Señor? Una vida antigua, llena de pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Hacer morir esto. ¿Cómo lo va a hacer morir? Cuando nos despojemos de ello. Cuando nos despojemos viendo lo que ha hecho el Señor, contemplando a esa nube grande de testigos que tenemos, la cual nos confirma que por la fe estos hicieron grandes cosas. Ahora bien, ¿en qué fe es la que usted está seguro? En la fe de Jesucristo, no en la fe del mundo. Entonces, si su fe es Jesucristo el Señor, ¿qué va a hacer usted? Va a hacer morir lo terrenal que está en nosotros. Porque hay cosas terrenales, hay cosas que a nosotros mismos en intimidad nos avergüenzan. No es necesario que alguien más la mire, no es necesario que alguien más me la señale. Hay cosas terrenales en mí que a mí mismo me avergüenzan, pero ¿qué me dice la palabra? Hacedlas morir. ¿Cómo? Despojándome de ellas por la fe que es en Jesucristo. ¿Qué dice su palabra? Hacer morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene, dice, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y ya no somos hijos que están en desobediencia. Somos desobedientes, pero ya no debería ser esto en nosotros. Veamos también lo que dice la palabra del Señor. Mire, al inicio en Génesis, acerca del pecado que asedia al hombre. Génesis 4, usted lo conoce muy bien. Génesis 4, verso 7, su palabra dice, el Señor hablando a Caín. ¿Por qué? Porque se había ensañado en contra de su hermano. ¿Qué le dice el Señor? Verso 6, Jehová habla y dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, oiga bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Dónde estaba el pecado? Estaba a la puerta. ¿Cuántos quizás más de alguna vez hemos huido de algún vecino? Algún vecino que lo tiene ya cansado a usted, de alguien que lo va a buscar, no para cosas buenas, pero que está ahí siempre a su puerta. ¿Qué está haciendo? Lo está asediando. Pues así es el pecado con nosotros. ¿Por qué? Porque usted ha creído en la fe que es en Jesucristo. Porque usted ha creído en la fe que es en Jesucristo, entonces el pecado lo asedia y lo quiere tener ¿cómo? Lo quiere tener cautivo. El hombre que vive en pecado y no tiene libertad de su pecado, sino que está cargado con ese peso, no consiente que el pecado lo esté esclavizando. Mas el que ha sido libertado por Jesucristo el Señor, contempla que el pecado lo asedia y lo quiere volver a hacer como esclavo una vez más. Entonces es necesario darnos cuenta de que el pecado nos asedia. Pero ¿qué dice la palabra? Despojaos. ¿Despojaos de qué? De ese peso del pecado. ¿Qué nos está asediando? Dice entonces, regresando a Hebreos, donde hemos comenzado y hemos tomado esos textos. Hebreos en su capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? La carrera de la fe. Porque si usted ha creído en Jesucristo, necesario es que le siga. La palabra del Señor en los evangelios nos muestra de muchos que dijeron querer seguir al Señor, pero el Señor muy claramente les exponía cuál era el proceder de él. Algunos le dijeron, ¿dónde moras? Se les dijo, las zorras tienen guaridas,
Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba mostrándoles cuál era su proceder. Vemos que muchos de los que dijeron que iban a seguirle ciertamente no le siguieron. Porque ¿quién quiere despojarse de todo lo terrenal? Porque ¿quién quiere dejar todo aquello en lo que ha trabajado arduamente por seguir a Jesucristo? ¿Quién quiere negarse a todo lo que está sobre esta tierra y aún a sí mismo por amor de Jesucristo? Solo el que ha sido redimido, solo el que ha sido rescatado, solo el que se ha encontrado con Jesucristo tiene la capacidad, y Jesucristo mismo le permite el qué, poder seguirle. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, corramos, dice la carrera. ¿Y cómo es correr con paciencia? Si alguien que corre no es porque tenga paciencia. Alguien que va corriendo puede ser porque ya le agarró la tarde y necesita llegar a su lugar. No va a ir a paso lento, no va a ir con paciencia. Pero en el Señor es diferente, porque Dios quiere en verdad que seamos pacientes, que aprendamos a qué, a esperar en Él. Y por naturaleza no nos gusta esperar a nadie, por naturaleza no nos gusta esperar nada. Siempre estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera, siempre estamos corriendo por hacer las cosas cuando se me antojan. Y siempre nos irá mal. ¿Por qué? Por no ser pacientes. Mas el Señor dice que teniendo en derredor nuestro, contemplando esta nube de testigos, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia, ahora corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Quién va a correr una carrera si se siente cargado, si se siente que lleva sobre sus hombros o sobre su espalda una carga pesada que incluso caminar se le dificulta? ¿Cómo va a querer correr? Pero el que hace el Señor nos despoja de ese peso para que luego corramos para el mundo, no en pos de Él. Para que corramos en pos de Él. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. La palabra del Señor dice, mire, de la siguiente manera. Lucas 9, 23. Y decía a todos, ¿quién? Jesucristo. Oiga bien. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no es de que la voy a tomar de lunes a viernes, fin de semana me doy vacaciones y a ver si aparezco el otro lunes. ¿Qué dice el Señor? Él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Por amor de quién? De Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuándo va a poder negarse a sí mismo? ¿Cuándo vamos a poder nosotros negarnos? ¿Cuándo vamos a poder nosotros tomar esta cruz cada día y seguirle? ¿Cuándo? Cuando nos hayamos despojado del peso y del pecado que nos asedia, porque vamos a estar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque el Evangelio del Señor no es ir a hacer carreras, a ver quién termina más rápido, a ver quién aguanta más, a ver quién soporta más. El Señor no nos ha mandado a ninguna de esas cosas, sino que nos está diciendo que es necesario hacer. ¿Cuándo lo lograremos? Cuando nos despojemos. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Veamos también lo que dice, mire, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Mire qué dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Dice su palabra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿A qué está haciendo alusión Pablo? A correr una carrera. A correr una carrera. ¿Y cómo corre usted una carrera? Pues no llevando peso sobre sus hombros. E incluso el que es deportista y se dedica a ¿qué? A hacer esas carreras en los estadios, usted lo mira, tiene una ropa adecuada, una ropa que va completamente pegada a su cuerpo. ¿Para qué? Para que no sienta él estorbo, para que no sienta él que es detenido. ¿Va cómo? Va despojado de todo. Lleva solo lo esencial, su vestimenta, su calzado, nada más. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Por qué? Porque es necesario correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? La de la fe, la que la misma palabra nos muestra. El camino que Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, ha dejado un camino marcado, ha dejado una senda establecida por la cual es necesario que nosotros vayamos, pero no podremos ir por ella si no nos despojamos antes de todo peso y de todo pecado que nos asedia, porque entonces nunca vamos a sentir que avanzamos. Nos encontraremos quizás sintiéndonos estancados o pensando que Jesucristo en verdad no es poderoso para libertarnos, cuando no es así, sino que somos nosotros los que estamos deteniendo la misma obra del Señor por causa de no ver lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero ¿qué dice él? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Mire, si es que ahí tenemos en la palabra la guía, nuestra forma de vivir la vida cristiana. ¿Por qué vamos a andar inventando? ¿Por qué vamos a andar nosotros buscando en otra cosa? ¿Por qué vamos a andar buscando nosotros o en el hombre, preguntándole de qué manera debo de vivir? ¿Por qué no vemos la palabra del Señor? Ahí está muy claramente lo que debemos de hacer. Veamos lo que dice también Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. ¿Qué dice su palabra? La palabra del Señor dice así. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. ¿Cómo dice? Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué encomienda Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué dijo Pablo? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeaba su cuerpo. ¿Qué dice a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Será en verdad que podemos ver la batalla de la fe que tenemos por delante? ¿O es que hay sueño en nuestros ojos para no poder contemplar lo espiritual? Porque si estamos dormidos espiritualmente, entonces lamentablemente no vamos a ver nada. Pero si estamos despiertos por el Espíritu del Señor, vamos a ver que en verdad hay una batalla que es necesaria pelear. ¿Y quiénes la van a pelear? Usted, porque Dios lo ha hecho un soldado. Y lo ha hecho y lo ha puesto a que milite en esta batalla. ¿Qué dice? Pelea la buena batalla de la fe. No es que se vaya a ir a agarrar a golpes allá afuera. No, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué dice la palabra del Señor entonces en Hebreos? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Para qué? Para que corramos con paciencia la carrera que está por delante. Por eso dice la palabra, por esto,
consideren esto, miren esto, para que peleen con paciencia. ¿Por qué? Porque no es que vamos a pelear la batalla de la fe con nuestra fuerza. No es que vaya a pelear la buena batalla de la fe con mi carácter débil, sino con el carácter de Jesucristo, como dice su palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando nos hayamos vestido del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y santidad y verdad, entonces podré pelear con paciencia. Porque si eso no acontece, entonces estaré buscando y estaré yo queriendo pelear, pero en mis fuerzas no. Es lo que dice el Señor a la luz de la palabra. Veamos qué más nos dice. Nos dice ahí, para que peleemos, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, mire que dice el verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A quién va a considerar usted? Todo el capítulo 11 tenemos grandes testigos. Sí, los tenemos, están ahí. El mismo Dios da testimonio de ellos. La palabra los tiene acá, marcados de manera tal que no serán olvidados. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que estos hombres perecieron ya? Pero su testimonio sigue fiel, sigue poderoso. Pero ¿qué dice la palabra? Sí, considerémoslos, pero pongamos los ojos en uno que es mayor. ¿En quién? Puesto los ojos en Jesús. ¿Usted por qué está aquí? ¿En quién ha puesto su mirada? En Jesucristo. Si no la ha puesto en Él, pues en vano está aquí. Pero creo claramente y vemos a la luz de la palabra que usted y yo hemos puesto la mirada ¿en quién? En Jesucristo. Si no, hace ya tiempo cada uno de nosotros hubiese dado marcha atrás y ni siquiera hubiese quien contase nuestra historia. Pero aquí estamos por la gracia y la misericordia del Señor. Pero viendo todo lo que nos dice el verso 1, dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús. ¿A quién es necesario ver? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque mire, Él es el autor y consumador de la fe. Ahora bien, dice que autor es principalmente un fundador. Autor significa, dice, príncipe, fundador, líder o propiamente el primero de una larga lista. El primero de una larga fila. ¿Quién es el primero? Jesucristo. ¿Quién es el postrero? Jesucristo el Señor también. Pero siendo Él el primero, ha de llevar muchos y ya ha reconciliado a muchos para con Dios el Padre. Pero ¿qué es Él? Él es el príncipe. Él es el primero, Él es el líder, Él es el jefe. Entonces usted, ¿en quién va a poner su mirada? En Él, en Jesucristo. ¿Cuántos de aquí tenemos jefes? Creo que quizás la mayoría. Y si su jefe le dice algo, pues usted ¿quién va a escuchar? Va a escuchar a su jefe. Si su jefe le dice algo y luego viene un empleado, compañero suyo, y le dice algo contrario, ¿usted a quién va a escuchar? A su jefe. ¿Por qué? Porque ¿quién lo ha contratado? Su jefe. Ahora bien, ¿a usted quién lo ha llamado? Jesucristo. Entonces, ¿en quién va a poner su mirada? En Jesucristo. Dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, en el autor, en el príncipe, en el primero, en el que es el líder. En el que es el líder, mire qué interesante. No en el que es el jefe, sino en el que es el líder, aquel que tiene el que cuidado, aquel que tiene sumo cuidado de los que él mismo ha llamado. Ahora bien, que dice, considerémoslo a él porque él es el autor, pero también dice, él es el consumador de la fe. ¿Y qué es consumador? Dice que consumador es de una palabra que su sustantivo masculino significa uno que lleva un proceso a su conclusión. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el que ha comenzado la buena obra y que también la va a perfeccionar. Y quien también la va a terminar. Es que Jesucristo no ha comenzado algo en usted y en mí para dejarnos a medias. Jesucristo no ha comenzado una obra en usted para dejarlo tirado a medio camino, para arrepentirse y decir, bueno, quizás me equivoqué con este. Bueno, tomaré a otro. No, el Señor no es así.
sino que dice, Él es el autor y consumador. Y si Él es el autor y consumador, es necesario que usted y yo pongamos la mirada en quién, en Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. La fe de Jesucristo. ¿Usted tiene fe? Amén. ¿Tiene fe en quién? En Jesucristo. ¿Y quién ha establecido esa fe? Él mismo la ha establecido. Él mismo. Él es la fe. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Pongan los ojos en Él. ¿En quién más va a poner usted su mirada? En nadie más. Si usted viene, o nosotros lo vemos muy claramente hoy día, se ha caído en un sectarismo, o se ha caído en una idolatría, en donde el pueblo pone su mirada ¿en quién? En el hombre. Si ponemos nuestra mirada en el hombre, viviremos encontrando defectos, viviremos encontrando fallas. Nunca llegaremos, nunca llenaremos un estandarte, nunca llenaremos esos requisitos que nosotros queremos ver en la persona. Pero porque hemos visto mal, hemos visto a quien no debemos y a quien debemos verlo hemos dejado a un lado. ¿Qué dice la palabra? No, pongan los ojos en quién, en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Mire qué precioso, mire qué hermoso. ¿Qué hizo este Jesús? ¿Qué hizo este autor y consumador de la fe? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué debemos de verlo? Usted y yo admiramos a las personas que tienen ciertos talentos. Usted y yo admiramos a las personas que tienen ciertas cualidades. ¿Las admiramos? Sí. Admiremos entonces a este, pero veamos qué fue lo que hizo. Dice su palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero ¿qué es esto de que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir la palabra? Pero antes de ver un poco eso, veamos qué dice su palabra. Que pongamos los ojos en Jesús. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿y quién es Jesús, pues? ¿Por qué es tan necesario que yo ponga mi mirada en Él? ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en Él? Dice su palabra en Juan, capítulo 1. La palabra del Señor nos dice que el Antiguo Testamento solo era sombra de lo que había de venir. Y hasta estas alturas yo creo que tenemos muy claramente que todo el Antiguo Testamento solo da testimonio acerca de uno, acerca de Jesucristo. Pero dice entonces Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Que Él era en el principio ¿el qué? El Verbo. ¿Y con quién era el Verbo? Era con Dios. Y Él era la luz, y esa luz venía ¿a dónde? A los hombres. Ese Jesús es el que usted y yo debemos de estar viendo. Ese Jesús es el que usted y yo debemos de contemplar. Ahora Juan contempló a Jesucristo, ¿y qué fue lo que dijo? Dijo 1:29, Juan dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Juan? ¿A quién vio? ¿En quién puso su mirada? En Jesucristo. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces, ¿a qué nos lleva la palabra? Que usted y yo veamos a quién, al que quita el pecado del mundo, al que quitó el pecado de su vida. ¿O es que acaso usted sigue esclavo del pecado? Creo que no. Usted ha sido liberto, usted ha sido libertado del poder de las tinieblas, del pecado, de la maldad. ¿En quién? En Jesucristo. Porque ¿quién es Él? Es el Cordero que quita el pecado.
Entonces, ¿qué dice la palabra? Pongan entonces la mirada ¿en quién? En Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Dice también Juan, siempre en Juan 6, verso 40, dice la palabra así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué precioso, mire qué regalo más grande, mire qué gracia y la misericordia que Dios hace cuando usted mira a quién. Cuando usted mira a Jesús, cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesucristo, que dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo. ¿Usted ha visto al Hijo? Bendito sea el Señor, porque Él nos lo ha mostrado. Y en Él tenemos vida, y en Él dice que tenemos vida eterna. Usted y yo vamos a morir, no sabemos cuándo, pero vamos a morir, vamos a volver de donde fuimos tomados. Pero ¿qué nos promete el Señor? Vida eterna. Cuando usted y yo le vemos a Él. Porque si le vemos a Él, la voluntad del que le ha enviado, ¿qué es? Que tengamos vida eterna y que nos resucite en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también, mire, Colosenses. Vamos a Colosenses para ver a este Jesús, al único. Colosenses 1:15. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Qué dice su palabra? 1:15 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y quién es Él? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ese es Jesús. A ese es el que usted y yo debemos de estar viendo. A ese es el que usted y yo debemos de estar mirando. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. De la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerémosle a él. Filipenses 2. Filipenses 2. Leamos cómo está escrito el 1. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Verso 5. Mire: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, eso fue lo que dice acá, lo que dice el 2, lo que hemos leído, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál cruz? La que le llevó a la muerte, la cruz del Calvario. Pero, ¿qué hizo Jesucristo?
Dice, él mismo se despojó y no se aferró al ser igual a Dios, sino que él mismo dice, se humilló a manera de siervo. Pero mire qué precioso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos, volvamos a Hebreos en su capítulo 2, para ver el gozo por el cual él dice, menospreció el oprobio. ¿Por qué lo menospreció? Por el gozo puesto delante de él. Dice Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿En quién tenemos salvación? En Cristo Jesús. Pero puesto que tenía que llevar muchos, ¿qué dice? Muchos hijos a la gloria, era necesario que fuera perfeccionado ¿en qué? En aflicción. Ahora usted y yo, ¿nos gustan las aflicciones? No nos gustan las aflicciones. Pero así también es perfeccionada nuestra fe. La palabra del Señor nos dice que nos es necesario que a través de muchas tribulaciones nuestra fe sea perfeccionada. Que si aún el oro que es perecedero se prueba en horno de fuego, cuanto más no nuestra fe. Pero cuando nuestra fe es en Jesucristo, estaremos seguros. Que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,